Hola amigos, bienvenidos al canal. Sin duda alguna, el verano ya está aquí. Hay algunos electrodomésticos en casa que, debido a estas circunstancias de temperatura, suelen trabajar más en estas épocas del año. Me refiero, por ejemplo, a las lavadoras, que en verano, pues como nos cambiamos mucho más, vamos a la playa, sudamos muchísimo más, el ritmo de lavados se acentúa, ¿no? Pero también hay algún electrodoméstico, como el frigorífico, que en verano pues trabaja bajo unas condiciones muy extremas, ¿no? Hoy hablaremos del sistema No Frost, que es el más implementado en todos los hogares españoles y europeos. Hablaremos también de cómo minimizar los gastos a nivel energético con algunas correcciones que podemos hacer en nuestros refrigeradores, y hablaremos también de algunas anomalías que presentan este tipo de aparatos de refrigeración. Bienvenidos a Primeros Auxilios, como siempre. El sistema No Frost se basa en un solo punto de frío que está ubicado en el congelador. En el congelador tenemos un evaporador o intercambiador de calor que, mediante la evaporación de un gas refrigerante, absorbe el calor de ese habitáculo. El frío generado por una ausencia de calor es impulsado a la parte de arriba del refrigerador mediante un sistema de ventilación e inyectado en su interior a través de unos conductos, como podéis ver en la parte posterior de este frigorífico. El sistema No Frost nos aporta multitud de ventajas. No solo nos libra del mantenimiento de la descongelación, nos libra también de aguas y de escarchas y de hielos, y nos conservan durante más tiempo los alimentos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para evitar pues que nuestro refrigerador funcione más de la cuenta y nos presente según qué tipo de anomalías, ¿no? En principio, yo os aconsejaría que revisáramos siempre lo que son las juntas de la puerta. Es muy importante que estas juntas hagan su función, ¿no? Su función es evitar las pérdidas de temperatura en el interior del refrigerador. Otro punto también a destacar sería controlar también que las puertas nos cierran bien, que no haya ninguna holgura en las puertas y que estén descuadradas, que eso también nos haría perder temperatura en el interior. Una cosa que tendríais que tener en cuenta también, y es un consejo importante que os doy, es no poner demasiado peso en las puertas, porque con el tiempo las puertas se nos van a descolgar, ¿no? Sobre todo en los frigoríficos de acero inoxidable, de que ya de por sí las puertas pesan muchísimo, pues todo ese peso adicional que le ponemos en la puerta pues va a hacer que con el tiempo la puerta se nos desajuste y tengamos pérdidas importantes de temperatura interior por ese motivo, ¿no? Si queréis, para comprobar la estanqueidad de la puerta, podéis hacer esto: introducir en el interior del refrigerador una linterna o una luz, cerrar la puerta y observar todo lo que es el perímetro de la puerta, ¿no? Si vemos la luz interior, quiere decir que en algún punto la junta no está haciendo contacto con el chasis y ahí tenemos una fuga de temperatura. Esa sería una prueba muy efectiva para saber si las juntas de la puerta están haciendo su trabajo, la luz dentro. También se puede poner un papel e intentar colarlo por aquí, pero es mucho más efectivo el tema de la luz, porque allí donde haya una mala estanqueidad, allí vamos a ver la luz. Más consejos. Como antes os he dicho, el aire frío es impulsado al refrigerador mediante estos conductos, estos orificios que están siempre en la parte trasera, y es importante que cuando coloquemos los alimentos, pues no taparlos, ¿no? De esta manera, pues el refrigerador nos va a enfriar de forma mucho más estable por todos los estantes de lo que sería la zona de conservación, que es esta de aquí. Si tapamos con alimentos todos estos orificios, pues vamos a encontrar que hay zonas del refrigerador donde hay quizá un poco más de frío, intensidad de frío más o menos, ¿no? Importante no tapar todas las salidas del aire de nuestro refrigerador.
En cuanto a las bebidas, si necesitáis enfriar de forma rápida, recordar que en los cajones, por ejemplo, de lo que sería la carne y el pescado, o de la fruta y la verdura, que son cajones que por norma general los frigoríficos No Frost llevan ya de serie, recordar que en estos cajones hay entradas de aire directas, ¿no? Eso quiere decir que tenemos una intensidad de frío superior. Podemos utilizarlos también para enfriar las bebidas, ¿no? Eso también es importante que lo sepáis. Otro dato importante será las temperaturas de trabajo de nuestro refrigerador. La teoría nos dice que la temperatura de conservación para un funcionamiento óptimo de nuestro refrigerador debería parecerse lo más posible a la temperatura exterior. Pensar que las temperaturas de conservación de un refrigerador están entre 4 grados y 7 grados sobre cero. Cuando tenemos una temperatura exterior tan alta como ahora en verano, que estamos situándonos quizá entre 27 y 28 grados sobre cero, sería interesante que la temperatura de nuestro refrigerador, se parezca lo más posible a la exterior. Si, por ejemplo, pusiéramos nuestro refrigerador a 4 grados y la temperatura exterior estaría en 27-28, pues ese diferencial tan grande de temperatura obligaría a nuestro refrigerador a estar funcionando continuamente, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque las puertas se abren muchísimo en verano y el refrigerador lo que haría es perder continuamente temperatura. Entonces, si elevamos esa temperatura de conservación un par de grados dentro de esos márgenes que antes os he dicho, entre 6 y 7 grados, conseguiremos que la nevera enfríe, conserve de una manera excelente nuestros alimentos. A más, también conseguiremos que pare de vez en cuando, ¿no? Porque no es lo mismo enfriar a 7 grados o 6 que enfriar a 4, ¿no? Eso sería también un consejo para ahorrar muchísima electricidad y kilovatios en todo el verano. El tema del congelador, pues bueno, ya sabéis que tenemos un tope que son menos 18 grados bajo cero para una congelación de alimentos de todo tipo de naturaleza. Esa sería la temperatura adecuada. Yo siempre aconsejo ponerlas a 19 grados bajo cero por el tema de las alarmas, para que cuando abramos la puerta pues no se nos dispare la alarma, ¿no? Pero bueno, con 18 grados bajo cero nuestro congelador funciona bien y el congelado se mantiene en perfectas condiciones. Otro de los puntos a remarcar sobre los frigoríficos No Frost será la carga. La carga de estos aparatos, me refiero a alimentos en su interior, influyen notablemente sobre el consumo energético de estos aparatos, ¿no? Recordemos que solo tenemos un punto de frío en el congelador. Allí es donde se genera la absorción de calor y por lo tanto el frío. Entonces es muy importante de que hayan productos dentro, ¿no? Porque esos mismos productos congelados mantienen la temperatura. Si no tenemos absolutamente nada en los congeladores, el frigorífico se verá obligado continuamente a estar funcionando para mantener esos menos 18 grados bajo cero que le estamos pidiendo. Pero en cambio, si tenemos el congelador, pues con un mínimo de carga, esos alimentos retienen el frío y el sistema hará parar al aparato de vez en cuando. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. El significado de esto es muy claro. Cuando vamos a la playa con nuestras neveras portátiles, siempre ponemos esos acumuladores de frío, los cuerpos de frío, ¿no? Que eso pues nos ayudan a mantener el frío. Pues esto es exactamente igual. Si no tenéis muchos alimentos o no utilizáis mucho el congelador, yo os aconsejaría que pusierais algunas bolsas de hielo, por ejemplo, o algunas botellas de agua. No las llenéis hasta arriba, sino pues a la mitad, un par de botellas de 1,5 litros de agua, las metáis dentro para que el agua se congele, y con eso solucionaríais un poco el tema del cuerpo de frío y conseguiríais que el frigorífico funcionara bastante menos. Uno de los problemas más habituales que podemos encontrarnos con nuestros frigoríficos basados en sistema No Frost es que un día la parte de arriba nos deja de enfriar. Si observamos que el congelador nos está manteniendo los alimentos, parece ser que funciona correctamente, pero no está llegando frío a la parte de arriba. La alarma del congelador, si la tenemos, tampoco se nos activa. Eso quiere decir que bueno, que el sistema está más o menos funcionando bien, pero no entendemos el por qué no está subiendo frío a la parte de arriba. Y esto tiene una explicación muy fácil. Para que entendamos un poco la anomalía de la que estamos hablando,
Le hemos quitado la tapa a nuestro congelador para acceder a lo que sería el intercambiador de calor o el evaporador, ¿no? No os enseñamos cómo se quita la tapa porque dependiendo de la marca del refrigerador, el evaporador puede estar en la parte trasera o en la parte superior. Los sistemas no frost solo tienen un punto de frío, que en este caso sería el evaporador. Aquí es donde se produce la evaporación del gas refrigerante y por lo tanto se absorbe el calor del interior, ¿no? Toda esta humedad exterior que entra se condensa en la parte más fría del congelador, que sería el evaporador. Ahí es donde se hace el hielo y la escarcha. Este hielo y esta escarcha es necesario que el aparato la elimine, porque si no, pues esto se colapsaría de escarcha y de hielo, no habría una buena circulación de aire y el congelador tampoco nos enfriaría ni tampoco nos enfriaría la parte de arriba. Este proceso de descongelación se produce bajo unos determinados parámetros, ¿no? Pues en base a estos parámetros el sistema electrónico determina cuándo hay que hacer la descongelación, y la descongelación se produce cuando el frigorífico se para y el sistema electrónico activa una resistencia y deshace mediante calor todo el hielo y la escarcha. Toda esta agua residual procedente de la descongelación cae en esta bandeja que podéis encontrar en la parte de abajo del evaporador, y en medio justamente hay un agujero. Pues bueno, pues toda esta agua de la descongelación se va por esa canalización, que es un agujerito, a la parte de atrás donde hay una bandeja situada encima del compresor, y allí por el mismo calor que desprende el motor se va evaporando. La anomalía de la que estamos hablando consiste en que se nos ensucia el desagüe, se llena de moho y el agua, pues en vez de irse a la parte de atrás, se estanca y el agua se nos congela. Entonces se nos empieza a hacer un pan de hielo aquí y el aire frío no sube. Sí tenemos frío en el congelador, pero no tenemos frío en la parte de arriba. Esto en el 85% de los casos la anomalía proviene de ahí. El desagüe del frigorífico está sucio. Recordad, si habéis verificado el desagüe y está completamente limpio, es muy posible que tengamos un problema en algún componente eléctrico de la nevera, como bien, por ejemplo, con la sonda del evaporador, con la resistencia de descarche o bien con la electrónica del aparato. Aquí es donde va a parar toda el agua del proceso de descongelación, ¿no? Aparte de limpiar el orificio del desagüe de la parte de dentro, que es un orificio pues que tendrá 1,5 centímetros aproximadamente, y que podéis limpiarlo introduciendo pues algún objeto, pues yo que sé, pues como algún palillo, algún destornillador finito, alguna cosa que os quepa y podáis hacer la limpieza. También sería interesante que desmontarais la bandeja si se puede. En este caso de este frigorífico se puede desmontar quitando estos dos tornillos, sale para afuera, y entonces aquí en la parte superior nos encontraríamos un tubito que es, bueno, es el otro extremo del desagüe, ¿no? Pues habría que mirar que eso estuviera limpio, ¿no? También os aconsejo, como norma de mantenimiento, de vez en cuando limpiar esta bandeja, porque en alguna ocasión os podéis encontrar de que entréis en la cocina y encontréis pues que hace mal olor, ¿no? Hay un mal olor en la cocina que no sabemos de dónde viene. Muchísimas veces viene de la bandeja de condensados de la nevera, porque pensar que durante todos los años que tenéis la nevera, pues este agua residual que cae continuamente aquí, pues forma como un moho, los restos de comida también caen aquí y muchas veces pues todo esto se corrompe. Pues que sepáis que puede venir perfectamente de aquí, o sea que esto de vez en cuando, los que veáis que hay una manera fácil de desmontarla, como esta por ejemplo, pues la desmontáis, la sacáis afuera y la limpiáis. Y aquellos que por su complejidad, que no se puede quitar de una manera fácil, con un paño introducir un poquito el paño por dentro e ir quitando y eliminando toda la suciedad, ¿no? de dentro de la bandeja. Bueno amigos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que los consejos aquí en primeros auxilios, como siempre, hayan sido de vuestro interés, y os recuerdo que a través de nuestra URL relemat.es podéis encontrar cualquier tipo de recambio para vuestro electrodoméstico. Sin más, os espero muy pronto aquí en este canal, como siempre, en primeros auxilios. Un saludo.